dirimir y despachar algunas cuestiones. Podemos intentar, estoy hablando de la temporada que ahora viene, puntualizamos algunos detalles que quedaron ahí como a votación. Podría intentar, si os parece, despachar en el encuentro que viene, la temporada 2023-24, todo lo que sería el retorno a Freud. Es decir, nos quedaríamos a las puertas del seminario 11, en los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, que ahí es donde empieza como otro segundo hito de los 3 que sabéis que tiene Lacan. Es decir, ya a partir del seminario 11, ¿no? Después de toda esta cuestión, ¿no? del anatema que le hacen, lo van expulsando de aquí para allá, ya lo sacan incluso como docente fuera del movimiento psicoanalítico, en fin, todas estas cuestiones, digamos, de política institucional del movimiento psicoanalítico, a Lacan ya lo arrincona. Entonces, él empieza esa nueva etapa, que, insisto, dentro de los que de alguna forma inician un sistema como metodológico de enseñanza, piensa que ahí, después de ese retorno a Freud, está el segundo hito de la enseñanza, que es donde empieza propiamente dicho, que estáis viendo que tampoco tenemos que ser tan puntillosos, ¿no? En pocas cosas en la vida hay como compartimentos o estados puros, pero donde realmente se dice que empieza su propia producción dentro de lo que ya había iniciado Freud, ¿no? Objeto a, ¿no? ya cuestiones ya más topológicas, aunque serán más adelante, pero digo, si alguien me dice, bueno, y la fórmula del fantasma, y sí, incluso el propio esquema lambda, o Z o L, pero, aunque estamos viendo que a veces, como teórico, cuestiona o critica al maestro Freud dentro de su propio retorno a Freud, todavía se está ciñendo en una lectura de la teoría del inconsciente basada en la teoría del significante según la enseñanza de Freud. Luego ya va a su propia enseñanza. Entonces digo, la primera etapa de lo que es el retorno a Freud, el seminario 9, el seminario 10, es un seminario también muy importante, que es el seminario de la angustia, que la angustia sabéis que es un concepto que, como no estés muy metido en psicoanálisis, es de esos que te suena y va por otro lado. Es como la estructura de la perversión, que casi todo el mundo piensa que sabe lo que es y normalmente es otra cosa. Con la angustia suele pasar algo muy parecido. Pues de hecho, le dedica todo un seminario, no así a la perversión. Resumiendo, ese sería un proyecto. El otro sería, pues calculando los tiempos que llevamos, terminaríamos con el seminario 5 y casi seguro que con el seminario 6. Y siendo muy optimistas, miraríamos algo del seminario 7. Solo 2 modelos. Vamos a ir despachando cuestiones. No sé si tanto que os apetece, sino que pensáis que os conviene. ¿No? Vuestros tiempos, sabéis que no somos inmortales, ni vosotros, ni el que os está hablando. Es decir, considerando todo eso, no es tanto que me apetece, sino que me conviene. O a mí me gustaría enfocarlo por ahí. Igual a mí me apetecería estar, yo qué sé, como en una hamaca en la Bahamas, que es decir, no va de eso, el principio de placer. Yo pensaba que había quedado claro la última clase, creo que todos hicimos intensivo, ¿no? Sí, pero yo ahora metería, porque ustedes que nos quedamos aquí, sí, toda la etapa. Porque empezaríamos el año 24-25, para los que queráis continuar, digamos, ya muy metidos en la cara, muy metidos en la cara. Entonces ya no, ahí ya sí que cualquier alumno que se incorporara, aún sabiendo algo, no tan difícilmente ya nos cogería. Por lo menos cogería el ritmo, ya sería muy difícil, por no decir imposible. Entiendo que quieres decir que resumirías más, simplemente, ¿no? En los seminarios. Sí, lo de resumir, sí, intentaría hacer extractos, buscar lecciones, claro, y dar ahí es otro compromiso para vosotros. Bueno, primero tenéis que tener toda la obra, aunque ya dijimos que aunque sea en PDF, está.
pero que si no, no pasa nada, vamos al ritmo que vamos. Pero sí que me gustaría despachar eso, sobre todo cuando hagamos la convocatoria, por si alguien se quiere animar, porque es verdad que de los nuevos que puedan entrar, menos que uno ya sea psicoanalista o esté muy metido en psicoanálisis, en el año 20, a partir de los 4 conceptos fundamentales en psicoanálisis, a partir del seminario 11, incluso como dicen aquí, me sabría mal, pero habría que desanimarlo por mi parte para que asistiera a ese curso si no tiene una formación mínima incluso en Lacan, porque ya sí que no lo sé. O sea, no voy a estar, bueno, como el seminario 4, como, o sea, damos por hecho que tendríamos los conceptos básicos de Lacan. Sabéis que lo básico de Lacan, según cómo está situado toda la vida, pero al menos sí lo básico. Pues los clases no van a triunfar, sean dinámicas, por eso, claro, se va a condensar más. Pues mirad, está bien el formato que parece que lo intenté la semana pasada, no sé qué, y ahora igual en este cierre también, va a ser formato de lectura, igual diré alguna cosa, pero va a ser sobre todo lectura y, por así decirlo, comentario de texto grupal. Entonces, evidentemente, para eso tendréis que haber leído las lecciones. No es que vayan a ser demasiadas, más o menos lo mismo. Ahí intentaré, pues eso, no, es decir, de la 1 a la 16, no voy a hacer así, como a lo mejor la 1 y la 16, por decir algo. Como muchos daré 2 lecciones. Ese será, digamos, mi esfuerzo y mi trabajo. El que quiera por descontado, pero eso ya va a cuenta de vosotros. Entonces, con las lecciones leídas, más allá de que igual si hay algún gráfico, alguna cosa, diga algún aspecto, así será al principio, luego va a ser, venga, Marta, lee, Biel, tal, o yo mismo. Bueno, aquí, o sea, va a ser un grupo de trabajo, todo el rato trabaja. O sea, va a ser intenso. En cuanto a lo que tú me preguntabas. Sí, va a ser como otro formato. O sea, realmente va a ser un grupo de estudio operativo en el momento, donde todos partimos de una base, que como mínimo hemos leído las lecciones indicadas de los seminarios correspondientes de Lacan, todos. Y sobre eso vamos a trabajar. Yo creo que se puede. A ver, si no se pudiera hacer, es verdad que no es lo habitual, pero no sé. Ya no es lo habitual, pero digo que estaría bien poder ver estas etapas de la cama más rápido. Luego, si alguien puede posibles aquí ya poder a ver, si tenemos, por así decirlo, una experiencia que a todos nos satisfaga, luego no tenemos por qué estar el año 24-25 seminario 11, no, igual ya si nos hemos animado vamos de 3 o de 4 seminarios en 4, pero que decir, ahí ya estamos, estar en el segundo hito de Lacan ya es estar muy en Lacan. Y luego, a ver, luego hay, para mí a veces casi eufemismo, no digo que sería, pero siempre sabéis que a veces el ultimísimo, no sé, a veces el ultimísimo Lacan te hace retomar, al menos a mí con el primerísimo Lacan, o sea, Lacan es cuestionador desde el seminario 1 hasta el último, pasando por sus escritos. Pero es verdad que no, nos faltaría conocimiento que va impartiendo, por ejemplo, profundizaríamos en lo que es la ética del psicoanálisis, lo que es la transferencia en psicoanálisis, lo que es la angustia en psicoanálisis, porque digamos, la visión que da Lacan ahí, siempre amparado de la filosofía, etcétera, un poquito más adelante de la topología, se distancia de Sigmund Freud cada vez más. Entonces es otra visión más actual del psicoanálisis. Por lo menos en el referente cronológico. Creo que Lacan es posterior a Freud. A mi modo de ver, actual en el sentido que es muy rompedora, muy vanguardista. De hecho, esto sí que difícil, no es que lo de Freud haya pasado de moda, porque eso es una mentira, como sobre todo para los que no leen a Freud, pero Lacan sí que difícilmente se va a poner de moda si la cosa va bien. Porque hay que cuestionar, ya lo iréis bien. Cuestiona el propio psicoanálisis, la propia enseñanza del psicoanálisis. A ver, lo que él empieza a decirlo en el seminario 1, que evidentemente lo hace súper mega bien, lo que sería las desviaciones del concepto de inconsciente freudiano, pero veréis que luego no se concepto. Nos va a plantear otro concepto de inconsciente. De hecho, lo hace sin engañar a nadie, pero se toma sus años. Yo digo que hay un momento que se marca ese hito. A mí me parece que es un hito muy fundamentado por los que siguen más esta línea, ¿no?, pedagógica de Lacan. Creo que todos coinciden.
Pero yo, por supuesto, coincido también de que sí, ahí hay un punto de... Con el seminario 11 también por la cuestión política que él vive dentro del movimiento psicoanalítico, ella está en otra historia. Es como, ahora, no gusta lo que todo esto, sesiones de duración variable con toda la cosa, ¿no gusta todo esto? Ahora vais a ver quién es Lacan. Y ahí empiezan los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. Es muy chulo, o sea, creo que es muy chulo para empezar un seminario. Pero claro, tendríamos que ver. ¿Lo hacemos? Pues de todas formas somos mayoría, lo vamos a dar por hecho. Vale. Este es otro tema, ahí el grupo está dividido. A ver, con lo ambicioso que tenemos, sí que... sí, vamos a ir muy justo. Si es esto, un mes es mucho. Un mes es mucho. Sí, lo vamos a hacer los jueves. Y si puede ser, vale que a veces 15 minutos, pero es que 15 minutos algunos van más forzados, sé que tú eres una de ellas. Si pudiera ser, me están pidiendo por activa y por pasiva que como muy tarde a las 7:30. Sí, me irá bien. Seguro que no quiero. Porque ahí sí que no... Entonces empezaríamos a las 7:30 y lo que pasa es que ahí sí, aunque este año estamos difícilmente cumplemos el horario, pero sí que lo voy a hacer en 2 horas, no en 1:45. O sea, de 7:30 a 9:30, seremos puntuales. Entraremos puntuales y saldremos. Pero 15 minutos ya metidos en este warning del grupo nos da mucho que sí. Pues si es así, ya está. Yo a las 7 podría. Y yo lo prefiero. Pero creo que a las 7 sí que habría problema, no solo contigo. Sí, pero me parece que Flor tampoco y no sé qué otra. Si alguna luego estáis en la clínica, a veces, claro, hay que salir a las 6:30. Yo aquí, digamos, juego en casa. Pero por eso decía que al menos a las 7:30. Hombre, estaría bien que tuviéramos el mismo grupo. Se van a sumar algunos otros compañeros, creo que son viejos compañeros, algunos que estaban haciendo el otro recorrido, no todos, no todas. Entonces tendríamos pues, a Floria, como hemos dicho, a Pau, a Rosalía, bueno, Heide ya la tenemos aquí, y se incorporarían Santi, que lo conocéis de otros años, Amor, tal vez María del Mar, y creo que hay algunos otros alumnos, más la convocatoria para los nuevos. Entonces, lo que sí que tengo pensado, al menos en las primeras clases, por eso para mí es importante empezar en septiembre, no digo que vaya a hacer un resumen de los seminarios anteriores, pero haré una presentación de Lacan con respecto a los seminarios que hemos visto, incluido el 5, que creo que va a ir muy bien. O sea, sería como de manera que en octubre sí o sí estamos ya acabando el seminario 5 y empezando el 6. Pero al menos 3 clases, con lo que hemos visto, de otra manera, es a refrescar lo que es Lacan. Sí, no, que ahora vamos, pues sería casi en el primer mes los 4 seminarios, incluso diría los 5. Pero y ya digo que ahí sí que el que ya no nos siga en otros años, nosotros vamos a seguir este recorrido. Que luego se generen otros espacios ya freudianos y tal, bueno, pero ya digamos con Lacan lo vamos a seguir. Si tenéis, por favor, alguna duda o algo que a mí me gustaría que por esta especie como de reformulación que estamos haciendo, aunque mantenemos el día, que nadie se quede fuera por eso, pero es muy difícil contentar a todos exactamente. ¿Todos podríais si lo hacemos así? Pues el resto creo que tampoco tendría inconvenientes, las clases se seguirán grabando y demás. Heidi, no sé si nos oyes, si nos ves, si nos ves, no sé si ves cosas raras. No, yo te he visto algo en la cara, no sé. Es un cambio de luz. Te queda bien, te queda bien. Sí. Uno se ponen pendientes, se hacen... Bueno, yo me hago más funcional, más llevadero.
Claro. Ahora cuando vas al supermercado simplemente pasas. Exacto, en el Mercadona ya, claro, ya está. Y ya está. Luego dicen que el psicoanálisis no llama la atención y que, bueno. Entonces todo esto es obra y gracia de Olga Fefilova. Así que si vais a su estudio fotográfico, siempre tiene... Voy a hacer una cosita que luego se quita. Y luego se quita será con... Claro. Creo que mañana no estará, pero si no hubiera ido con la cara, sí que parece que me han dado ahí una leche. Digo, bueno. Entonces también esto es un tráiler, una primicia del reportaje que me ha hecho rompedor como es ella, pero este más. Así que lo veremos próximamente. Bueno, pues nada, dicho esto, vamos a seguir como teníamos previsto. Incluso en cuanto a las preguntas que me habéis comentado, lo que sería o lo que me gustaría que fuera la metodología, porque no quiero hacer el formato, no digo que uno ¿no? en su vanidad no dé clases magistrales, pero el formato de la clase magistral, de que el profesor tal y los apuntes, no lo vamos a seguir con Lacan. Entonces sería como hacer un resumen de Lacan, y si hacer un resumen de Lacan, igual Google es mejor. Vale, hoy continuando con lo de, vamos a seguir esta fórmula de leer, ¿no? Ya digo que a veces cuando introduzca conceptos me dedicaré un tiempo o lo haremos, pero como ahora ya tenemos trabajado bastante los conceptos, sobre todo del falo, hay algo un poquito más adelante, no sé si os ha llamado la atención, ya en el deseo y el goce, pero nosotros estamos todavía en la lógica de la castración, que él habla, si os recordáis, del tema del niño o la niña deseada o no deseado, que esto a veces en la clínica se oye, ¿no? Se oye a veces sin darle mucha importancia, a veces fijando en, no, bueno, no fui una niña deseada. Es que no he sido un niño deseado. Entonces, él aquí va a coger el trabajo que hace un psiquiatra francés, Jean Delahaye, no sé si os suena, y lo hace sobre otra personalidad muy conocida, que es Guidé, ¿cómo era el otro nombre? André Gide, que fue premio Nobel, lo digo para que veáis la persona, premio Nobel, no sé en qué, en los 50, una cosa así, un poco antes, de literatura. Entonces va a trabajar este escritor y psiquiatra el caso de este premio Nobel de literatura, André Gide, sobre toda esta cuestión del dolor de existir, el niño y cómo se las apaña y las fantasías, lo vamos a ver. Podríamos dedicar la clase entera un poquito a cómo informarnos más del caso, pero no lo vamos a hacer. Pero un poco pongo de punto de referencia por si luego queréis en casa, cuando tengáis tiempo, investigar sobre esta cuestión. Entonces vamos a acercarnos ahí, esto está en la página 266, ya en el deseo y el goce, pero vamos a continuar donde nos quedamos, que leímos lo del nombre del padre, lo del falo, ahí se planteó algo en relación a la diferencia inicial que vimos entre el falo imaginario y el falo simbólico. Arrancamos desde el punto 2 con ese triángulo del triángulo imaginario y simbólico. Entonces, para continuar un poco ahí, Lacan nos estaba planteando, por ejemplo, cuando decimos, voy a hacer la modo de pregunta, hablamos de que casi a nivel canónico, lo digo con todos los respetos, pero dice que se puede cuestionar, de hecho se cuestiona por algunos psicoanalistas, que la razón de ser del psicoanálisis es atravesar el fantasma. Pero esto es una cosa como canónica, que lo vais a ver. Entonces, ahora hemos visto lo que es el fantasma, que incluso la tarea del psicoanálisis es, cuando digo atravesar, es, volviendo a la disolución del complejo de Edipo de Freud, que lo hemos visto, lo de la frustración, disolver lo fantasmático del analizante. Pero aquí la cuestión sería, cuando Lacan nos habla de que el fantasma en sí también es una solución en cuanto al devenir, digamos, de la vida psíquica del analizante. Si queréis, le damos incluso la categoría, no digo formal, pero de que el fantasma también es una solución de compromiso. No digo que el fantasma sea la cuarta formación de compromiso o manifestación del inconsciente, pero sí se habla también del fantasma como una solución o como una razón de ser. Vamos a tratar de ver cuál es el sentido del fantasma, el fantasma como solución, en la
en la encrucijada en la que el paciente está atravesado por esa cuestión fantasmática. Vamos a plantearlo si queréis, y ahí ya lanzo definitivamente la pregunta a nivel muy pragmático. ¿Para qué sirve el fantasma? ¿Para qué le sirve? ¿Para qué nos sirve el fantasma? ¿Qué se os ocurre? Pero así como las mías, yo creo que de alguna manera es digamos como una especie de estrategia que tienen las personas, por lo que es humano, frente al prismático del deseo del otro. Entonces, se propone como un marco donde se recorta algo de lo que puede incluir y al mismo tiempo regula ese, digamos, ese enigma que se puede vivir como algo de lo que Lacan diría que debería ser como el humano, ¿no? Es decir, como algo que lo puede devorar. Es decir, a través del fantasma se puede desear, pues se recorta algo de eso, que somos, digamos, nosotros necesitamos deseos, frente al deseo del otro, yo marco eso de una manera registro, lo elaboro, lo pongo en palabras. Estoy hablando de lenguaje, no en términos de hablar, entonces, a través de ese marco, quedo, digamos, resguardado y defendido frente a la voracidad que supongo al otro. O sea, nos podría servir como, no digo siempre, pero podría servir incluso algunos objetos como el fantasma, como un soporte del deseo. ¿Podríais como ilustrarlo con algún ejemplo? Con algo ejemplar, no digo que o algún caso del que hemos visto. A ver. Bueno, no sé si estáis todos de acuerdo en que podría ser. Yo digo lo de podría, pongo el condicional. ¿No? Yo, Vale. Yo creo que aquí lo explica en dos frases. Venga, por favor. Que no lo termino de entender, pero creo que aquí, porque dice, lo digo, empiezo desde aquí, página 246, empieza, dice 46. No es al principio. Este Dice, fantasma arcaico por ahí. Es objeto de una sevicia, que no sé qué es sevicia. Dice, y esta sevicia consiste en negarlo como sujeto, en reducir a nada su existencia como deseante, reducirlo a un estado que tiende a abolirlo como sujeto. Mi padre no lo ama. Este es el sentido del fantasma primitivo y es lo que complace al sujeto. Y es lo que complace al sujeto. El otro no es amado, es decir, no está establecido en la relación propiamente simbólica. Por esta vía es como la intervención del padre adquiere su primer valor para el sujeto, del que dependerá toda la continuación. Pero ahí se está refiriendo más bien al fantasma arcaico, ¿no? Sí, por eso dice este fantasma arcaico, lo de sevicias como crueldad o salvajada, algo así como fuerte. Es como que sí que sitúa. ¿Perdón? Vileza, una crueldad o algo así. Sí. Pero Sí. es como en ese primer tiempo que plantea en lo que es la constitución del fantasma. Claro, por eso habla del fantasma arcaico. Está la triada y justamente el tercero es el rival, ¿no? Es el hermanito, la hermanita, entonces en ese acto de llegar es, digamos, una humillación y ese hermanito se realizará, pero después habla de un segundo tiempo, que ese es el de la construcción en el análisis, no es consciente de ese fantasma. Ese solo es a partir de la construcción que se da en el análisis, que se ve, digamos, cuando se posiciona el sujeto en cómo se está relacionando con la persona, ¿no? En ese sentido, y el tercero ya, ahí ya nos sitúa en otro lugar, ¿no? Es decir, en esa cuestión, digamos, más como ese soporte, como que se fija, ¿no? Hay un soporte ahí, ¿no? Es que, claro, yo lo veo más en relación a la pulsión, es decir, en la cuestión. Como soporte de la pulsión, no tanto soporte del deseo. Y más bien desde ese lugar, es decir, ¿qué puede ser, ¿para qué puede servir el fantasma? Porque desde el punto de vista imaginario es un velo, es como de una verdad que le haría un favor saber al sujeto, es decir, todo lo que supone algo imaginario, es decir,
bueno, pues sí, puede tener una satisfacción, pero bueno, que se queda en eso, es decir, no es algo que le vaya a facilitar su... Lo veo más en la cuestión de que, bueno, de alguna manera la pulsión sí que está analizada. No es una... Es que... por ahí, pero... Claro, hay... Sí, mira, él plantea, continuando esa pregunta que hace, que lo que yo los he lanzado de una manera así como más, si queréis, pragmática, al final de la página 249 habla de que, abro comillas, una solución fantasmática. ¿Cuál es? 249. Sobre la solución fantasmática nos pregunta de qué se trata, ¿cuál es? Gracias. Claro, no sé si lo encontráis. Dice, lo complica y requiere una solución completamente distinta. Justo al final. Es parte de un párrafo que arranca a mitad de página. Entonces dice, lo leo así para darle más sentido, ¿cuál es la solución fantasmática? Y nos plantea. Hoy es final de clase, tenemos que ir un poco, un baile de máscaras hoy, de semblantes. Venga, estamos con el fantasma, vamos a centrarnos. Entonces dice, Freud nos articuló su naturaleza. El sujeto es abolido en el plano simbólico, lo que estabais comentando. Dice, en tanto que es como un mamarracho a quien se le rehúsa toda consideración como sujeto. En este caso particular, el niño encuentra el llamado fantasma masoquista de la fustigación, que constituye en este nivel una solución lograda del problema. Es decir, cuando a veces decimos, tal vez de una forma cruel según el contexto, ¿no? Una especie de psicoanálisis silvestre, de que es que eres un masoca, ¿no? Entonces, fijaos si le damos la categoría de un fantasma y le decimos, ahí hay un fantasma masoquista de fustigación. Pero fijaos que en todo eso, dice Lacan, de que, vale, a ese nivel, acordaos que ya hemos dicho que estamos en el registro, en el nivel de lo simbólico, hay una solución. Imaginémonos una persona que padece de eso y se lo hacemos ver en la clínica, de que ahí hay, utilizaremos incluso esa palabra, si es un análisis, ¿no? con cierta categoría de resolutiva, de que ahí hay un goce en esa posición victimista, hay un fantasma de fustigación, hay una posición masoquista que se suele entender. Vale, nosotros no lo vamos a decir, a lo mejor. Pero imaginaos que igual el paciente dice, bueno, ¿y qué gano yo con todo esto? Nosotros ya partimos de que ahí hay una solución. ¿De qué solución iría esa? Vamos a coger un poco esto y a ver dónde lo llevamos. Incluso en ese fantasma, masoca, ¿qué beneficio hay ahí? Creo que el fantasma es una manera de darnos. Sí. Es una cuestión del ser. Aquí es algo para el otro. Se propone como algo para el deseo del otro. Se regula algo que el otro quiere, pero aparte se propone como un deseo del otro ahí. Queda coagulado el sentido de lo que es el otro porque con su articulación antes. Yo creo que de alguna manera es como que ahí, sin darse cuenta, pues está como siguiendo el destino que cree que debe seguir. Como que él es así, como que es lo que le ha tocado, que es incluso lo que le hace bien. Es que a mí me lleva mucho también al tema del super yo, ¿no? Y del autocastigo, o yo no merezco tanto, entonces estoy siguiendo lo que creo que merezco. Ahí hay una satisfacción dentro de... Bueno, en el castigo, es decir, porque en ese tiempo se relaciona con una culpa, ¿no? De un deseo, digamos, incestuoso. Claro, es como, hago bien de no seguir ese deseo. Necesito un castigo. Es Sí. decir, cumplo, voy a llevar a cabo ese, digamos, porque además, si estamos hablando justamente del sentido que puede tener, cuando hablábamos de esa diferenciación de los tres tiempos, es justamente cuando se va a fijar esa relación que va a devenir en el carácter sexual. Yo por ahí veo un beneficio. Es decir, ¿por qué? Porque en la relación sexual todo lo fantasmático entra en juego, ¿no? En ese sentido. Claro, y si hemos hablado de super yo, ¿no? Acordaos que antes ha habido un proceso que deriva del complejo de Edipo, que somos detenidos, que tiene que ver con los procesos de identificación. Digo, en cuanto a esa especie de estructura, modo de semblante, en la que uno como apoya su falso ser.
pero para él es su ser, su personalidad, lo que estamos viendo. Es decir, claro, digamos que el fantasma viene como a apuntalar esa especie de sensación de tener una consistencia, ¿no? Un ser, un self, ¿no? ¿Dónde está el problema? Hay mucho que sirve para eso, pero claro, ¿cuál es el problema? Porque estamos hablando de un fantasma, incluso estamos hablando del fantasma masoquista, ¿no? Convengamos que cuando a uno se le dice incluso en la clínica, ¿no? De la psicología, de que ahí hay una posición, igual no se dice así tan, pero como hay una posición demasiado pasiva, demasiado dependiente, y a veces se dice masoquista, convengamos que eso no es un halago, es decir, es un problema. Nosotros estamos viendo inconscientemente que eso es como una especie de prótesis donde se puede asentar esa estructura de la personalidad, pero claro, ¿cuál es el problema? Algo real por algo imaginario. Que ahí no va a estar el ser, ahí no va a estar el sujeto. Claro. Esto es. Claro. Claro. O como ya lo empieza a plantear Lacan, cuando digo empiezan en los seminarios que hemos visto, igual ya lo tiene muy claro, pero que ya hay algo ahí, hay algo que goza de nosotros. Ya no es nosotros gozamos, yo soy masoquista, yo soy masoca, es decir, algo nos diseña esa estructura fantasmática en la que algo está gozando. Incluso, ya que hablas tú, hay una especie de, evidentemente es el cuerpo, el elemento gozador. Hay un elemento mortífero en el sentido de mortificante. El goce siempre está relacionado con el cuerpo, es decir, el cuerpo es el que goza. Entonces digo, en esa situación, si queréis, más estándar, vejatoria, claro, más allá de que ahí, no vamos a decir hay un placer, hay un goce, ahí hay una estructura fantasmática, que lo estáis diciendo muy bien, como mínimo sirve como una especie de ortopedia, no hace falta que diga falso apuntalamiento del ser. Claro. Claro, pensar que si vamos más deprisa de lo conveniente, aunque veamos muy claro que ahí hay una especie de no dignidad, no de amor hacia la propia persona, cuidado con meternos, ya que hablábamos de prótesis, cuidado con meternos con los apellidos de la persona. Es que soy, no, igual no te voy a decir soy masoca, soy así, soy asá, soy sentimental. Soy una persona muy tierna, es que soy muy familiar es que es muy dependiente afectiva, y no, pero decir que cuidado con entrar ahí a bayoneta calada, porque vamos a lo más freudiano y más guay de lo guay, el síntoma tiene un sentido. No podemos cercenar el síntoma. Aquí el síntoma sería, por no entrar en este tipo a lo mejor de psicodiagnósticos, más allá de si es una estructura perversa o no. Está claro que ahí el sujeto sufre, está claro que eso es sintomático, vejatorio, inhibitorio. Entonces digo que cuidado con quitarle eso, porque igual lo dejamos en una situación de angustia que no sabe transitar. La solución también es Por eso, una solución de compromiso. Acordaos en Freud, el síntoma tiene sentido, el síntoma es una solución de compromiso. Ahora una mano va tendida al deseo, otra mano va tendida a la defensa, ¿no? Entonces, bueno, digo que sí, está bien que se le haga ver eso, si no lo ha visto. Como cuando decimos el obsesivo casi de libro, ya ve que es maniático y tal, pero no puede dejar de hacerlo. A veces es como, le saldría, es que no puedo amar de otra manera. Claro, no vas a empezar, espérate, te voy a explicar yo lo que es el amor, lo que es la dependencia, lo que es, lo que dice que este está poniendo ahí como ser, no puedo amar de otra manera. Soy así de familiar, soy así de sensible. ¿Qué voy a hacer si me enternezco por...? O le doy una... Estamos hablando, si queréis, un poco también de la cosa del maltrato más estándar. Es que yo confío en el lado bueno de las personas. Creo que pueden cambiar, sí, pero no es cuestión de que te rompa las otras costillas de la parte derecha. No sé si... Pero quiero decir que no podemos arrancarle eso. Mira,
eres masota, no tienes que aguantar esto, esta es una relación tóxica, tal, ya te estás buscando una abogada. Y si puede ser muy feminista, mejor. Oye, para que yo enseguida la guardia... ¿Cómo tramitamos eso? Si ya le hemos dado la categoría de fantasma. Pero digo que sea soporte de lo que estamos hablando no significa que el fantasma iría más de la línea de la pulsión y del goce que no tanto del deseo, aunque es verdad que a veces sin fantasías no se sostiene el deseo. Ahora me ha venido esta película, ¿no? Que no tuvo mucho éxito, es una muy buena película, luego sí, esta de Eyes Wide Side, ¿no? De Tom Cruise y, ¿no? Kubrick, bueno, es un sello, ¿no? Que los... Porque decir que, claro, al final, ¿en qué se tiene que sujetar el deseo en una pareja o en ciertas parejas, ¿no? Incluso con todas esas cosas. Él quería, ¿no? Kubrick quería un matrimonio, una pareja de verdad. En ese momento eran parejas. Tom Cruise y Nicole Kidman. Y bueno, hay una serie de escenas. Bueno, esta cosa de que también es verdad que el fantasma o la fantasía, según donde lo llevemos, es una estructura deseante. Bueno, vamos a lo de niños deseados, que ya lo toca en la página 253, ya que lo habíamos planteado, y luego avanzamos en la lección siguiente. Si queréis, ahí ya está hablando el principio del placer, ya se está acercando a lo que es el principio del nirvana, ¿no? Y página 252, si nos vamos al último párrafo, al último punto y aparte, si queréis leer, donde dice, si el principio del nirvana es la regla, esto nos va a llevar a niños no deseados y antes a la reacción terapéutica negativa. Creo que son conceptos importantes para detenernos. Si el principio del nirvana es la regla y la ley, no sé tú misma si quieres, Marta, ya que... Bueno, si el principio del nirvana es la regla y la ley de la religión capital, debe haber algún truco en alguna parte para que al menos de vez en cuando no sea la caída del placer lo que dé placer, sino por el contrario, su aumento. Solo que, reconoce Freud, no somos en absoluto capaces de decir por qué. Debe de ser algo en un ritmo temporal, una adecuación de los términos como pulsaciones. Él deja aparecer en el horizonte un recurso posible a explicaciones que si se pudieran dar no serían vagas, pero están lejos de nuestro alcance. Tienen que ver con la música, con la armonía de las esferas. En todo caso, si se admite que el principio del placer es volver a la muerte, el placer efectivo, el placer del que nos ocupamos concretamente, requiere otra clase de explicaciones. Atención, a que a mí me parece una frase a la que viene muy grandilocuente. Es preciso que algún truco de la vida haga creer a los sujetos, por decirlo así, que si están ahí es para su propio placer. Volvemos así a la mayor trivialidad filosófica, a saber, que es el velo de Maya, lo que nos mantendría con vida gracias a que nos engañan. Más allá de esto, la posibilidad de alcanzar, ya sea el placer, ya sea placeres, dando toda clase de rodeos, se basaría en el principio de realidad. Eso sería el más allá del principio del placer. Bueno, leo esta frase, lo tenemos aquí, vamos a hacer comentarios en torno a esto. Esto, nada menos, es lo que Freud necesita justificar de la existencia de lo que llama la reacción terapéutica negativa. No sé si estamos metiendo muchas cosas. Le digo, todo lo que estoy diciendo, además de que tal, es lo que Freud apunta. Está claro, él sabe lo que es la reacción terapéutica negativa, ¿no? Todo me empieza a ir bien, entonces algo en mí le va mal y interrumpo el mecanismo de resistencia, ¿no? Es decir, es cuando me estoy curando, cuando interrumpo el tratamiento. Una cosa como un acto muy fuerte. Si queréis, arrancamos de eso último, no sé si a todo lo que está hablando ahí, ¿no? Cuando dice, vamos a ver, ¿a qué os parece que se refiere aquí? Es preciso que algún truco de la vida, luego, digamos que poético, ¿no? Es algún truco de la vida,
haga creer a los sujetos, o sea, nos están como seduciendo, nos está engañando la vida misma, por así decirlo, que si están ahí es para su propio placer. No digo que sea así, pero voy a poner una cosa a ver si nos sirve como para articularla, aunque sea para marcar las diferencias y tal vez enormes si es que las hay. Por ejemplo, lo que a mí me parece, y espero que a vosotros también, estas barbaridades, vamos a lo más tópico, ¿no? De la mujer maltratada que en algún momento se conoce porque la vida le hace sentir que incluso en esas vejaciones algo está aprendiendo. A ver, nosotros podemos ver enseguida la cara siniestra de lo que habéis dicho, del superior sádico y del castigo, pero sin llevarlo ahí, porque eso ya es una interpretación de los aspectos más inconscientes del ser, conscientemente es como, a decir que, bueno, no hay mal que por bien no venga. No sé si a eso lo habéis visto, de que, bueno, algo he aprendido. Yo esas cosas sí las he escuchado. Yo digo que no sé, como que al final, como que la vida te hace creer que si estás ahí es para algo placentero, es como, aunque sea el placer de conocerte más a ti mismo, según el oráculo de Delfos. Vale. Esto es, Flor, esto es. Esto es. De alguna forma, el ser humano, por esa forma de funcionar que tiene, vamos a decirlo así, poniéndose objetivos, es decir, yo mañana me levanto, voy a desayunar, voy a ver a mi madre, voy a trabajar, pues esto es lo más sano que puede hacer en el sentido de que lo aleja de la muerte. En el sentido de ser, entonces, creo que está hablando de eso, que es una especie de velo que nos protege y que además es positivo al ser humano, en el sentido de que si no hubiera eso, sería angustiante todo el tiempo. ¿Por qué la muerte? Es decir, por ponerlo en plan más trascendental o si queréis filosófico que lo es, porque aceptar, como diría Martin Heidegger, la finitud de la vida, ¿no? O sabéis en esa cosa también provocadora del propio Lacan, de hacen ustedes bien en creer que van a morir. Es decir, ¿por qué la muerte como tal, si queréis, a nivel de lo más conceptual posible, por qué tenemos que huir de eso? En esa especie de distracción que dice... O hay deseo, solo queda eso. Queda la vida. Solo queda, es que no hay vida. Pero Eso, eso, existe el miedo. no somos Dejamos fantasmas. eso parece la ausencia de deseo. Si no hay deseo, ¿qué nos mueve? Claro, pero en esa escena que estabas comentando, justamente no había mucho deseo, parecía que no había mucho deseo, y podía haberlo. Es decir, en tanto si hubiera, por ejemplo, esa cuestión de la muerte, podría decidir ir a ver a la madre, porque decide ir a ver a la madre como decisión, es decir, hacer todas esas mismas cuestiones, pero porque decide hacerlas, y porque sabe básicamente que se va a morir, es decir, que esos son los días, ¿no? En ese sentido, es decir, ver de cara a la muerte no lo sabemos hasta que no lo encontramos, es decir, todo lo que podemos hacer es ficcionarlo, es decir, es un engaño, pero no lo vivimos como un engaño, es un velo, es como el fantasma, es algo inconsciente, y además el ser humano está hecho así, funciona así. claro. O sea, no nos levantamos por la mañana pensando, oh, qué rollo, me tengo que ir a trabajar, no sé. Me pongo, o sea, es como lo venía a clase, o sea, yo vengo a clase y quedamos entre todos, me vengo a clase mañana porque no sé qué, y eso ya no se mueve. Y no estamos pensando, uy, no tengo cosas, no mueve. Es que eso mueve al ser humano. Si no hay eso que hay, porque lo único que queda es instintos, los instintos no somos. Entonces, a mí me da esa sensación, lo que está diciendo la cara crítica, y es verdad que hay cosas que no sabría recortarlas, pero eso me ha llegado. ¿Alguna otra aportación? Pensando una cosa, vamos siempre a lo Freud, vamos en retorno a Freud. Freud ya planteaba con respecto a la muerte como significante de, digamos, la lectura lacaniana, que con respecto al concepto de muerte no tenemos representación psíquica, o sea, no hay representación psíquica de la muerte. Es angustiante. Digo que partamos de eso, sí. Lo que estabais diciendo antes de lo de no hay mal que por bien no venga, de no, pero he aprendido algo. A ver, sí y no. Hay una parte en la que realmente sí puede ser así, no digo que lo seas, pero puede ser. Igual que en el síntoma tiene un sentido y a través del síntoma se puede hacer el análisis y puede haber, digamos, ese cambio, ¿no? O ese
ser consciente a través de esas cosas que te pasan también. Lo que pasa es que hay gente que lo vive como de una manera muy falsa de estoy aprendiendo algo, cuando realmente solo estás gozando dentro del patrón inconsciente. Entonces, yo creo que tiene las dos caras. Es que el síntoma también, a raíz de lo que dices tú, es que además también, pues, si lo piensas, es que nos está dando una oportunidad. Siempre, por eso. Porque Todo. es que es como, no, mira, ahora me viene a la cabeza la psicología, ¿no? Que te entiende la rabia y medicina también, claro. Es que es imposible, o sea, el síntoma insiste y está apuntando a eso, a que no vamos a adaptarnos a eso porque hay un conflicto ahí. Y eso, si no se resuelve de alguna manera, más o menos medida, va a seguir existiendo. O sea, eso es algo que si lo pudiéramos leer todos así, estaríamos súper sanos. Yo lo veo muy paradójico. Claro. Es una paradoja eterna. Vamos, por ejemplo, a esa paradoja, porque como en esa especie de como que la vida no se luce, te imaginan que muchas personas más allá se están diagnosticadas de una melancolía, de una depresión, según otros paradigmas, etcétera, como que les pesa el alma para vivir. Pero ¿no os parece que si no tuvieran de alguna manera la sensación, la percepción, la ilusión, la esperanza tal vez de que va a haber algo placentero en el futuro, ¿por qué continúan viviendo si, por decirlo así, algunos sienten que la vida es una mierda? ¿Y cuál es el motor que los conduce? El deseo, el algo en el futuro. ¿Y eso cómo lo ves? Es decir, ahí hay un señuelo, hay un engaño, nos deberíamos dar cuenta de otra cosa, deberíamos mirar la realidad de otra manera. ¿Cómo sería la... Podríamos considerar que la vida en sí misma es un engaño. Si no sabemos ni siquiera, no la podemos aprehender como algo objetivo, como algo que pueda yo venir aquí y decir, chicos, ya sé el significado de la verdad, de la vida para todos, no solo para mí. Entonces, como no hay eso... Está en la película, os la recomiendo si no habéis visto El sentido de la vida. Ajá, de los Monty Python. Muy bien, muy bueno. Sí. Además ahí con el humor, claro. Buenísimo. Sí. ¿Ese es lo de Crucifixion, please? ¿O esto cuando está? Esa es la vida de La vida de Brian, sí, es verdad. También. Es verdad, ahora ya sé cuál es. Sí, que tiene los de la mesa cuadrada, de los... Súper. Bueno, si alguien sabe el sentido de la vida, no sea egoísta, hay que compartirlo, ¿eh? Si alguien da con esa fórmula magistral, que no se lo guarde para sí mismo. Bueno, y en todo esto, que parece que ahí hace esas cosas que hace Lacan como una especie de quiebre ahí, es como, textualmente es como que dice, esto, nada menos, como todo lo que está diciendo, es a lo que se refería Freud cuando nos habla de ese concepto que sabéis, de reacción terapéutica negativa. La reacción terapéutica negativa lo planteamos como algo donde en realidad podríamos plantear una existencia, ¿no? Como por así decirlo, definitiva de lo que es el inconsciente. Creo que es una contradicción, es una locura. Alguien está, no me va bien, no me curo, pierdo tiempo y dinero aquí, y cuando empieza a rentabilizar eso, entonces hay algo en él que hace que cortocircuite y se va. Es decir, vale, entonces, ¿dónde metemos aquí lo de la reacción terapéutica negativa en todo lo que estamos hasta ahora como comentando? Al final tiene que ver con la pérdida de palos. No sé si lo digo bien, pero rollo el cambio, por eso es tan difícil, ¿no? Y por eso la gente no quiere cambiar y demás, porque es de una manera perder esa posición inconsciente en la que ese sujeto está agotando, ¿no? Yo hay, digamos, esa cuestión, lo que es la dificultad al cambio, de estar, ¿no? en ese lugar, ¿no? Se asusta de... No ve claro el cambio, no ve claro que esté tan bien, eso que está haciendo. Y además, por ejemplo, porque aquí también Lacan está relacionándolo con el concepto de principio de realidad también. Sí. Es decir, para conseguir el placer bastaría con situarse en el principio de realidad, que no excluye el principio de realidad. Claro. Es decir, simplemente sabe que a lo mejor tiene que esperar un poquito y trabajarlo. Claro. Va hacia ahí. Yo también leo con eso, con insistencia. ¿Una? Es la insistencia hecha resistencia. O sea, es eso que ya, es como que el sujeto ya no pudiera abandonar eso. Para mí tiene algo que ver, no solo con la cadena significante, sino con esa cuestión que no tiene que ver con el lenguaje. Por esa cuestión que no tiene, que apunta al sentido y apunta a la cadena significante. Eso es lo real. Que justamente algo que el sujeto
no puede rodear de alguna manera. Claro, ya que mencionáis eso, que a veces uno puede caer en esa trampa ilusoria de que el principio de realidad viene a fastidiar al principio del placer, cuando, como has comentado, justamente es a través del principio de realidad y de su postergación, acordaos creo que eran los dos principios del suceder psíquico de 1911 de Freud, ¿no? De que es justamente que el principio de realidad, no estamos hablando del registro de lo real, que el principio de realidad te va a hacer ver que para conseguir tu objetivo, tu deseo, tu placer, muchas veces no conviene ir en línea recta. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que cuando el sujeto empieza a darse cuenta que realmente está mejorando, por consiguiente se supone que está, si no cambiando, rozando el cambio, porque ahí sale disparado, interrumpe, se marcha, muchas veces de manera muy inconsciente, ¿no? De que diga, le aparecen los accidentes de todo tipo, ¿no? A veces en lo real del cuerpo, es decir, los psicosomáticos, los accidentes, pero otras veces por lo que sea, ¿no? Hay esas situaciones que te hacen como se está trabajando, estamos elaborando cosas y en un momento dado, cuando va todo muy bien o que bien, esto es muy productivo, más o menos así, es como, igual te viene en una sesión, a veces pasa, digo, no tiene que venir porque accidentado, y hay como un cambio de discurso total. Es que ahí es como, mira, ¿sabes que he estado pensando que es mejor que empiece a decidir por mí mismo, a pensar las cosas y estar con el mí mismo? Me tengo que tomar un tiempo, no quiero tener la sensación de que soy yo el que decide. Y cuando se ha dado cuenta de que se están elaborando cosas que justamente iban en contra de su deseo. Entonces, ¿cómo ahí el yo se mete y cómo ahí mete el yo? No me tengo que ser yo y tengo que ser... Claro, si es el yo, al yo. Es decir, al yo ya le han saltado las alarmas y como mecanismo ya ultra mega de defensa, esto ya es el arma más de destrucción que puede tener la propia subjetividad y la reacción terapéutica negativa. Pero veis cómo muchas veces la persona se está justificando, yoicamente, ¿no? Es decir, que según cómo lo mires, si caemos en esa argumentación, o uno lo ve de fuera, no, claro, ¿no? No, te agradezco y tal, pero es verdad, me he dado cuenta o me has hecho ver, ¿no? De que hay que empezar a enfrentarme a la vida, ¿no? No siempre tienen que decidir por mí, o sea, prefiero que se haya echado, que me voy, hasta aquí he llegado. No sé si se ve lo de la... O está lo otro, que te viene, ¿qué te pasa? No he podido llegar, y tal, no te lo vas a creer, no, tengo la pierna rota. Es otra manera, pero a veces está... no, es decir, o los psicosomáticos, o el dinero, sí señora, o el dinero. Mira, te voy a hablar con franqueza, es que hasta ahora, es que no te lo quería decir, que me da vergüenza, tengo problemas económicos. Déjame que me tome unos mesecitos. No, toda la casuística, digo, para que veáis que incluso en la argumentación hay una lógica, hay una razón, pero esa razón va en contra del deseo, de la ética que vamos a ver y de la emergencia y la construcción de su propia subjetividad. Digo, alerta cuando todo va bien, si no hemos preparado una base lo suficientemente cimentada como para ir ahí. No siempre pasa, ¿no? Pero Freud decía que... De hecho, Freud, acordaros en el Más allá del principio del placer, que habla del nirvana, la pulsión de muerte, cuando él lo introduce en el año 20 y todo esto, como él habla de que, por ejemplo, un ejemplo de la pulsión de muerte sería esta situación aparentemente absurda de la reacción terapéutica negativa. Es como que ahí ve la patita de la pulsión de muerte, en el sentido que le da una significación peyorativa. Como que algo interrumpe la vida, ¿no? Porque la vida está a punto de ser muy vivida, muy placentera. Bueno, dice un poquito más abajo, lo que Freud nos descubre, como más allá del principio del placer, es que pueden haber en efecto una aspiración última al reposo. Esto lo sabéis, ¿no? Lo del principio del nirvana, que no tiene que ver con el nirvana, digamos, budista, para los que estáis más metidos en esto. Que no empieza negativa, a ver, una aspiración última al reposo y a la muerte eterna. Pero en nuestra experiencia, y este es todo el sentido de mi segundo año del seminario, encontramos el carácter específico de la reacción terapéutica negativa en la forma de aquella tendencia irresistible al suicidio, que se hace reconocer en las últimas resistencias
con la que nos enfrentamos en sujetos más o menos caracterizados, atención, por el hecho, es un poco lo que os planteaba que ahora vamos a abordar, por el hecho de haber sido niños no deseados. Así veis ahí que nos está hablando de la pulsión de muerte, del suicidio y luego, ¿y qué tendrá que ver esto lo de los niños no deseados? No sé si esto os ha llamado un poco la atención. Sí, como que esa sensación de niño no deseado, como que de ahí se actin a cercenar la vida. Sí, ¿queríais comentar algo? Ah. Bueno, dice, y con esto ya pasamos a la otra lección, dice, eso espero, lo que como analista se nos revela aquí en estos casos, se encuentra también exactamente en los otros. La presencia de un deseo que se articula y que se articula no solo como deseo de reconocimiento, sino como reconocimiento de un deseo. Esto lo hemos visto varias veces. ¿Dónde encontramos la diferencia? Para que no parezca un juego así como simplón y sin ningún sentido de palabras. No es lo mismo el reconocimiento del deseo que el deseo de reconocimiento. ¿Vale? ¿En dónde está la diferencia? Lo que dice que como analistas tenemos que saber. A ver, una parte del deseo de reconocimiento está situado en una tendencia biológica. Se sigue planteando como deseo, un objeto de deseo para el otro, es ser deseado por el otro. Aquí está la conversación en la que eso tan, digamos, no sabe decir significante, pero no como significante, sino tan importante para el sujeto de haber sido deseado o no, en ese sentido, por el ejemplo que está poniendo respecto a los casos de esos niños que tienen tendencia a suicidarse, ¿no? Es decir, que eso, de alguna manera, ese pensamiento, esa cadena articulado, una cadena significante de su historia, es decir, le lleva a esa cuestión de acting, porque al final está hablando de cómo un impulso irreverente al suicidio. Entonces, después viene a plantear esa cuestión del deseo de reconocimiento, es decir, un reconocimiento de sí mismos. Es decir, en ese sentido, otra cosa es reconocer el deseo. Ahí el sujeto se está planteando, digamos, una posición activa en cuanto al deseo. Claro. ¿Estaríais de acuerdo de que el suicidio en este sentido es un acto? Es decir, si nos vamos a lo más freudiano, sabéis que hay toda esta cosa en el duelo eterno, como el eufemismo, es decir, propiamente dicho, una melancolía, el proceso de identificación, bla, bla, bla. No digo en todos los casos. Vale. O sea, lo digo en el caso que está hablando aquí como impulso irracional. Es decir, en todo ese sentido. Pero el suicidio podría ser un equivalente de alguna forma a la acción terapéutica negativa. Es lo que estamos tratando de articular, en el sentido de un punto y final. Pero es acabar con el sufrimiento al final de ese curso, ¿no? Es decir, es algo ahí que lo está poniendo. Sí, como que falta de fuerzas, ¿no? Para enfrentarte a... Fijaos lo que dice Lacan, esta creo que es una frase en la que nos tenemos que tener en relación a esto que estáis hablando, principio de la página 254, dice, el suicidio, no va a decir de lo que es, sino de una de sus características. El suicidio posee una belleza horrenda. Si queréis, hay como este oxímoron. ¿Y hasta qué punto hay, que lo va a decir más abajo, en todo esto hay un deseo de reconocimiento? A lo mejor para no llevarlo solo a lo del acting como reacción terapéutica negativa. Es decir, en esa belleza horrenda, ¿hasta qué punto hay un deseo de reconocimiento o el reconocimiento de un deseo? ¿Hasta qué punto lo podemos llevar por ahí? A ver. Sara, ¿cómo lo ves en este sentido? Claro, es en relación a... Pero ¿por qué al sujeto lo lleva a ese acto último? ¿No? Decimos a ese punto y final, ¿no? Digamos, acicateado, ¿no? Por esa cosa irrefrenable, pero en relación al reconocimiento de un deseo. Como si no pudiera tolerar la frustración o la falta de deseo, el reconocimiento de otro. Si no pudiera soportarlo. No sé hasta qué punto sería un reconocimiento de su propio deseo.
No sé si hay lo de... A ver. Pero también, por ejemplo, pero claro, estamos hablando del no reconocimiento de los niños. Entonces, claro, ¿qué es eso? Porque cuando hablamos de no reconocimiento, puede ser, yo lo puedo llevar por el tema de la demanda. Es que vaya un gran ojo del superior, que esté mirando de tal manera a ese niño que no lo reconozca, que lo rechace de alguna manera, que no le dé un lugar, que el ideal está tan elevado que no hay un lugar para ese niño, no hay cabida en el deseo del otro para ese niño. ¿Me explico? Puede haber otras modalidades, pero estoy mencionando esto. Entonces, claro, en ese acto de suicidio, digamos que se está respondiendo de alguna manera. O sea, yo creo que es un acto sin palabras, es un acto en el cual uno, con el cuerpo, cuando ya el cuerpo ya se ha llevado al límite, y ahí sí que puede caer un deseo de reconocimiento. Bueno, ya que hablamos de deseo de reconocimiento de deseo, ¿hasta qué punto esa matriz potentísima de Freud, ¿no? Lo que determina lo que es el duelo, ¿no? La tristeza sana, a lo que es interminable y lo que le viene en melancolía, y se ve que ya en melancolía le sirve para trabajar lo que es los procesos de identificación, ¿no? Esa hemorragia interna en la que viene a decir, ¿qué viene a decir básicamente? ¿Cuál es el mecanismo de la melancolía? Porque hoy se diría en otros campos la depresión de verdad. Es lo que plantea Freud, que esa melancolización, esa nostalgia superlativa del ser, es la patología que te puede llevar al suicidio. Pues, ¿qué pasa en ese proceso de identificación? Si es un reconocimiento del deseo, es un reconocimiento de matar a ese otro que a mí también. No, es decir, claro. Eso que claro. digamos, se ha introyectado, que es lo que pasa en la... Vale, ¿y dónde ponemos ahí la frustración, pero con respecto a la pérdida? Hay un empobrecimiento del yo. No sabe qué ha perdido. ¿Pero qué hace con la pérdida? Ni siquiera la acepta. Se identifica con ella y empobrece. Claro, ¿no veis que esto está como muy alejado a reconocer su deseo? De hecho, como el reconocimiento de deseo, tiene que haber un acto final, en el sentido que es como que... Yo sí veo el reconocimiento del deseo es ese, es decir, quiero acabar con mi vida. Claro, no acepta la pérdida y termina, digamos, por perder su vida. No termina de entrar. No puede ser de una manera tan exigente por una manera que no le va a entrar. Vale. Y melancolía podría ser también una especie de... ¿En qué sentido lo podemos plantear? O sea, es sustituto de cero. Pero tiene que ver, digamos, con un no reconocimiento de la pérdida, una no aceptación de la pérdida. Un no querer saber de que hay algo que se ha perdido. Pero me dedico mi energía divinal, ¿no? A estar en este estado en vez de ponerla en mi deseo. Claro, lo que pasa es que hasta qué punto yo, en el sentido más subjetivo y más del sujeto del término, soy yo el que hago, porque ahí estamos diciendo que ahí está totalmente, digamos, poseído por esa fuerza superyoica con la que se identifica. Es decir, se identifica con el objeto perdido para no aceptar la pérdida del objeto. Y ahí es donde está a merced y a la fauces de la crueldad del superyo. Acordaos que Freud decía esa característica de que los autorreproches, que soy idiota, que soy una imbécil, que soy una mierda, como, cuidado, el autorreproche ahí. Es como una falta de emoción. Ahí, decía palabras. Y claro, de la reacción. O sea, negativas son un indicio siempre de una tentativa a suicidio o no necesariamente. No tiene por qué ser necesario, es decir, no tiene por qué ser un proceso de melancolización, clínicamente hablado en el sentido de la melancolía. Lo que sí que está claro es que ahí hay un, ¿cómo decirlo?, no poder soportar enfrentarse al deseo. Como podríamos decir que le resulta muy angustiante como concepto rozar el deseo. Por ejemplo, el darse cuenta, porque son cosas como que si por fin, no ahora voy a los que fracasan del triunfar de Freud, que siempre en esos textos es muy,
puede leer muchas cosas, pero cuando el sujeto se está dando cuenta de que realmente está cambiando, sería en su ser de alguna manera, con todos los mecanismos de defensa que fuera, etcétera, etcétera, hasta qué punto ese realmente estoy cambiando y por eso me estoy curando, hasta qué punto está a la altura de ese cambio de vida. Ahí va a emerger el deseo. Ahí ya no va a estar a merced. Si nosotros decimos, vamos al axioma más de la clínica freudiana, que el síntoma tiene un sentido y su sentido tiene que ver con la vida íntima del sujeto, ¿no? El conflicto interno, bla, bla. Entonces digo, cuando se empieza a mejorar, cuando se empieza a curar, es que está resolviendo el conflicto. Como que ya no va a haber una lucha entre el deseo y las piedras en el camino al deseo. Llamémosle mecanismos de defensa. Pero es el comienzo en el que empieza la mejoría. A veces te lo dice, uy, incluso físicamente, o ya no me siento tan abatida, ¿no? Parece que ya tengo más energía. Acordaos de estos casos de los historiadores de la histeria, ¿no? Miss Lucy y todo eso, sobre todo cuando al final, después de que Freud hace todas estas interpretaciones, ¿no? Es verdad que estamos en la teoría del trauma y todo esto, pero quiero decir, como por ejemplo, esa misma mujer, cuando se da cuenta que el padre de las nenas que cuidaba y todo esto, pues como que en realidad no estaba enamorada de ella porque la amenaza, ¿os acordáis un poco? Si no lo leemos, cuando hay esa reconstrucción, digamos, simbólica y un buen día se aparece Miss Lucy y viene distinta. Y como que Freud le señala, ¿está usted contenta? Pensando como que al final el patrón le ha dicho que la quería. Y ella le dice, de alguna manera estoy resumiendo mucho, de que no, doctor, lo que pasa es que usted nunca me ha conocido con esta alegría, que es mi alegría natural de la vida. Entonces, ¿qué resuelve uno justamente cuando no tiene lo que en principio esperaba, que era el amor del patrón, sino cuando se da cuenta de que es libre porque no va a estar sometida a ese amor del patrón que nunca tendría, porque sería un amor condicionado, porque acordaos que el patrón como que le dice, dale, si no sé qué, del beso de uno que fumaba, ¿no? Como las niñas y tal, fuera. Es decir, elabora, os digo que no siempre tiene que ver con obtener algo que uno deseaba, sino colaborar algo en lo que se va a enredar y va a tocar sufrir. Tiene una especie de amante siempre con la amenaza de que la saca de su harén, por así decirlo, el patrón. ¿Veis que cuando se resuelve algo es cuando es que yo era así, doctor, con esta alegría? Entonces, ¿veis? Ahí se deshace de algo, no es que consigue algo. O consigue la libertad de no someterse a sus ideales, sabiendo que esos ideales la iban a llevar a que va a hacer que no. Sí, claro. Dos comentarios, no sé si encaja. Uno es alguien que conozco en un momento de su vida en el que estaba como más melancólico, por decirlo así, sin entrar en la estructura de la melancolía, me dijo, no me suicido porque sé que haría sufrir a mis padres. Eso es siempre, siempre. Bueno, ¿qué os parece? Eso como que me mantengo vivo o viva, es como un salvaconducto, porque me sabe mal por el otro. Eso no se puede dar sentido. ¿Perdón? Eso no se puede dar sentido. ¿Para qué? Ah. ¿Cómo era esa película? Ay, no me acuerdo, de Woody Allen. Sí, que él hace de una especie de físico, no sé si cuántico, jubilado, que era ajedrecista, tiene un cerebrito y no sé qué. No sé si os acordáis. Hay un personaje que hace el mismo, que hace Woody Allen en una de sus películas relativamente últimas, en la que él es un auténtico cerebrito, es un físico que juega al ajedrez y no sé qué, y está ahí, tiene una relación con una chica más joven en casa y no sé qué. Bueno, hay un momento que, si queréis, un poco impactante. Esto es como que todo muy calculado, ¿no? Como muy cerebral, ¿no? Como una cosa de las probabilidades, todo así, y hay un momento que casi al final, que esa escena impacta, que se asoma al balcón, entonces y coge y se tira. Entonces te quedas, claro, justamente no se mata y cae encima o lo recoge una mujer que luego ahí acaba, que luego es con la que se enamora, porque no cree en el amor o que el amor es una cosa de prueba. Pero digo, hay ese momento que es como así, que está hecho un cálculo, miras, lo vas como acompañando, se dedica ahí, está mirando y así tal cual como pum, y se deja caer como un hostiazo.
¡bom, bom! O creo que se ve la otra escena y tal, está en el hospital y luego, bueno, es el destino, ¿no? Pero quiero decir, esa cosa fría, calculadora, del punto y final, ¿no? Imaginaos como esos cerebros más, por así decirlo, matemáticos, a calcular las probabilidades, lo del sentido de la vida, el sentido, lo de no voy a encontrar a nadie, una cosa así. Lo tengo un poco desdibujado. Pero sí como que llega a esa operación, digamos, matemática y hace ese acting. Pero no hay esa frialdad, si queréis, matemática. Luego le sale el tiro por la culata y justamente encuentra el amor ahí medio hecho polvo. Pero bueno, eso tiene esa gracia, no sé. Vamos. Perdón, sí, sí. Y luego tengo como la duda de el deseo de reconocimiento es siempre disfuncional para el sujeto. ¿Hay grados? ¿Es algo disfuncional de por sí? ¿Qué os parece? Deseo de reconocimiento. Es que disfuncional. Como mórbido, insano. Sí, como insano. Insano, mórbido, vamos a poner. Como Es que así dependencia del otro, porque claro, el deseo de reconocimiento también es una dependencia. A ver, es el que voy, ¿no? El que voy es decir, al final se tenemos que ir como hijos, ¿no? Es decir, forman parte de la constitución del crecimiento de este humano. Es decir, si que es un obstáculo, si de eso depende tu vida. O tu deseo. Claro. Vale. Claro, pero pensémoslo, por ejemplo, en el síntoma. Vamos otra vez a la tesis o la axioma fuerte de la clínica psicoanalítica. Es que si el síntoma tiene sentido, lo mismo que los sueños, es porque hay un deseo. Vale, pero ese deseo es un deseo de reconocimiento para un otro. Parece que eso es patológico. Lo patológico es que ese deseo no se pueda expresar. Aunque sea para que otro lo reconozca como tal, es decir, como deseo, como que ahí hay un deseo. Vale. Claro, patológico sería que no se pudiera expresar. Lo patológico en el sentido de lo sintomático de la psicopatología es que tiene una dificultad de expresarse. Entonces hay un intento del reconocimiento del deseo, como lo ponen en términos lacanianos, para un otro. Es una tentativa, es decir, el sufrimiento, el dolor, el malestar, el síntoma, es porque no termina de haber un otro que reconozca ese deseo como tal. Entonces ahí hay, si queréis, ¿hay un deseo de reconocimiento o hay un deseo de que el deseo sea reconocido? En el síntoma. Deseo de reconocimiento o reconocimiento del deseo. Yo creo que es un deseo de que el deseo sea reconocido. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Para nosotros. Vale, lo que nosotros estamos viendo es que en toda esta matemática que estamos haciendo, cuando el gran otro es la madre, la ley de la madre, que es casi un eufemismo, ¿no? Porque la ley viene por esa metáfora del nombre del padre, como estamos viendo. Además, digo, justamente ese gran otro no quiere reconocer un deseo, porque te hace cómplice de su deseo, ¿no? De que tú seas aquello que te pone su falta y tal cual. Y sabemos que el niño o la niña está encantada o encantado de no desear, porque ese deseo no es un deseo con mayúsculas, es un deseo cutre, de ser el deseo del otro. Claro, si eres el deseo del otro, no está tu deseo. Claro, pero reconocer que queremos que el otro nos desee, eso es la fase predística, ahí no hay deseo. ¿Se entiende? El deseo de ese reconocimiento de ser el palo del otro, el deseo está en las antípodas. El deseo se juega en la frustración y en la falta, en el que, ¡buah! Sí, pero cuando ya como, vale, no sé lo que quieren, bueno, pero voy a seguir mirando. Tiene que haber frustración, tiene que haber elaboración. Digo que ahí cuando... Claro. Vamos a leer esto, que aquí hay unas palabras también, el dolor del ser, aquí muy... Si queréis, dice... la página 254 dice, si reflexionan ustedes con cuidado, recurrir tal. Por ejemplo, donde ya abre comillas, ya que hemos hablado de esa posición fantasmática masoquista, hace referencia al artículo de Freud de El problema económico del masoquismo, que son textos que ya Freud hace
digamos, en relación a más allá del principio del placer. Entonces dice, el problema económico del masoquismo, poniéndolo entre comillas, como referencia al texto freudiano, si queréis, alguna otra persona que lea, y arrancamos desde ahí, donde vuelve a mencionar su más allá del principio del placer. No lo tenemos. Venga, pues, si quieres tu sitio. Problema económico del masoquismo, donde vuelve a mencionar su más allá del principio del placer, nos indica que el retorno a la naturaleza inanimada es efectivamente concebible como el retorno al más bajo nivel de placer, nada nos asegura que en la reducción a la nada, también, por así decirlo, no se mueva algo, que en el fondo no se encuentre el dolor de ser. ¿Sigo? Sí. Este dolor no lo hago surgir yo, no lo extrapolo, nos lo indica Freud como el último residuo del vínculo entre el tánatos y el eros. Pulsión de vida, pulsión de muerte. Pero dolor de ser, ¿eh? Estamos entrando en términos muy trascendentales, así decirlo. Sin duda, sí. Sin duda, mediante la agresividad matriz del sujeto para con lo que le rodea. Tánatos consigue liberarse, pero algo queda en el interior del sujeto, en la forma de aquel dolor de ser, que a Freud le parece vinculado con la propia existencia del ser humano. Ahora bien, nada demuestra que este dolor se limite. Ahora bien, nada demuestra que este dolor se limite a los vivos, de acuerdo con todo lo que ahora sabemos sobre una naturaleza animada, corrompida, en fermentación, en ebullición, incluso explosiva, muy distinta de lo que hasta ahora podíamos imaginar. Vale, vamos a echarle un poquito, si queréis, incluso de imaginación. Ese dolor de ser, ¿no? Como que incluso ni siquiera se limita, como dice él, al ser vivo. ¿De qué nos está? A la de Eros, de tánatos, pulsión de vida, pulsión de muerte, ¿no? Es demasiado el principio del placer, pero referenciado en ese texto posterior de el problema económico del masoquismo. Si queréis, vamos a qué se refiere cuando nos recuerda eso que plantea Freud de el dolor de sí. No sé si podríamos hacer los sinónimos, una pregunta a el dolor de existir. ¿Y en qué consiste eso? Huir en la falta, en lo egoico, en la no completud. Creo que es esta dinámica o este dilema que tiene el ser humano entre ser o no ser, ¿no? Entre ser lo que quiere el otro o enfrentarse a la nada y construir otra cosa, ¿no? A la incertidumbre, a la angustia. Entonces eso concede. Vamos a seguir un poquito más. Ahora van a introducir, porque esto da mucho juego y también ha creado, no sé, mucho, están pensando en la cantidad de mucha, bastante, luego no poca, si queréis, literatura clínica psicoanalítica. El tema de la deuda. ¿Ves que la gana es que pum, está ahí, a veces es difícil seguirlo como sigue su lógica, que para muchos es una lógica irracional o una ilógica. Pero ahora vamos a meter la palabra deuda. Vamos a estar atentos con el tema de la ley, con el que ya estaba ahí todo el rato, ¿no? En nombre del Padre, fundamentalmente con el seminario. A ver qué os parece esto. Viene a seguido, ¿no? Dice como que ahí, pero no lo quiero llevar por este lado porque si no, dice, no sería un elemento de la cadena. Pero ahí hace como un punto de infusión y dice, abre una pregunta. A lo mejor ahora, si queréis, la articulamos con lo que viene diciendo y si no, nos metemos en la pregunta y vemos a dónde nos lleva esa pregunta. La pregunta es, ¿qué hace el sujeto siempre que de algún modo se niega a pagar una deuda que no ha contraído? Él responde. Yo creo que ahora como lo elaboremos nosotros, lo trabajemos. Dice como respuesta, no hace más que perpetuar. O sea, ¿qué hace el sujeto con respecto a una deuda, toda la deuda simbólica, pero pone el matiz que no ha contraído? Dice, no hace más que perpetuarla. El efecto de sus sucesivas negativas es que la cadena se reanima y él se encuentra cada vez más atado a esa cadena. Esa necesidad interna de repetir la misma negativa, ahí es donde Freud nos muestra el último motor de todo lo que del inconsciente se manifiesta en forma de la reproducción sintomática. Luego vuelve a retomar con el fantasma masoquista. Las identificaciones y tal. Un poco por dónde
creéis que nos quiere conducir en lo que aparentemente parece que es un desvío de la argumentación que estaba marcando, lo de la deuda, la repetición, lo de la perpetuidad? ¿De qué deuda queréis que está hablando? Cuando el sujeto no quiere pagar una deuda. Luego tenemos que ha contraído, que no ha contraído. Bueno, eso es a veces según como muy superyoico. Estoy en deuda con algo, a veces lo sé, a veces no lo sé. Pero sí, por eso digo lo de la deuda simbólica, ¿no? Como seres humanos, ¿a dónde nos lleva esta deuda? Y en todo caso, vamos a plantearlo de otra manera. Si no pagamos una deuda simbólica, si queréis ahora decimos otra frase con respecto a esa deuda simbólica, eso nos persigue. ¿De qué estamos hablando y por qué eso nos persigue? ¿De qué forma tendríamos que pagar esa deuda simbólica para que ese mecanismo de compulsión a la repetición no nos moleste de manera sintomática? Es decir, ¿perdón? El ser humano de alguna manera no quiere separarse de otro, quiere seguir insistiendo en ser reconocido por el otro, en ser lo que desea el otro. Entonces, si opera como tiene que operar el padre simbólico, en este caso el padre simbólico, es decir, la falta en sí, tiene que pagar otra deuda, que es una deuda más elevada, la deuda social, tiene que hacer algo, digamos, de otro cariz que no se utiliza. Pues esa deuda no quiere saber nada de esa, no quiere saber nada de la falta, quiere seguir insistiendo con la mamá, el papá, lo que quieren, que me quieran, que eso. Y entonces la manera de pagar esa deuda para que esa deuda no nos haga síntomas, ¿cómo sería? Para que lo siga concretando. Pues para ser Advenir al mundo del deseo, de nuestra subjetividad. Pero para eso también hay que pagar, eso tiene un precio. Es decir, saldar la deuda tiene un precio. ¿A qué nos estamos refiriendo? Para que veáis que el sujeto va a estar tironeado en eso. Como si dijéramos, ¿por qué cuesta cambiar? Porque hay que pagar. Sí. Vale, pero estamos diciendo que de todas formas vamos a estar en deuda. Claro. ¿O no? Pero está solitario de conocido, ¿no? No se dice bueno conocido. Sí. No, más vale lo malo. Hoy con lo de la zona de confort, creo que está como... Ya, es que la zona de confort, no yo, la zona de confort me tira, no se está tan mal en la zona de confort, bueno, me quejo, pero tampoco te creas todo. Es pagar el precio de dejar de ser reconocido por el otro. Sí, pero a veces que... claro. Y es, digamos, la gran decía, ¿no? Pagar ese cacho de... Soltar ese cacho de carne, que además, mira, lo sitúa de nuevo en el cuerpo. ¿No? Y entonces, de alguna manera, claro, cuando estamos hablando de deuda y sobre todo simbólica, va a tocar el campo de lo social, está llamando a una institución social, sea la que sea, ¿no? En ese sentido, pero sí en esa implicación de interacción con el mundo, ¿no? Claro, y ahora que lo dice, que te ha puesto así con referencia literaria, es esto del mercader de Venecia, ¿no? ¿Me acordáis de Shakespeare? De pagar la libra de carne. Y ahí tenemos de colofón, si queréis, o de trasfondo la melancolía. Claro, ¿a qué se refiere? ¿Y dónde podemos meter ahí pagar una deuda, saldar una deuda con lo de la libra de carne? Poco si entramos en lo que le pasa a este mercader de Venecia. ¿En qué consiste pagar esa libra de carne? Es la deuda. Hay un pacto y hay una deuda. ¿Te acuerdas? Tenía que quitarse un trozo de carne. No, ya que tú le has dicho, es una referencia literaria. Sí, sí, por eso. ¿En qué consiste pagar? Como que ahí tenía que hacerse cargo del compromiso que había dado. Hace una tal, y si tal, pues lo pagaré con una libra de mi carne. Un mogollón de la panza, por decirlo así, ¿no? Porque eso era resarcir una deuda. Como que ahí vemos de que, ostras, ahí es lo real del cuerpo. Como que hay para saldar mi deuda, para cumplir mi palabra, porque no le había salido la apuesta como quería todo esto, para hacerlo ahí demasiado resumida, pues perdió, vale, pues entonces ahora paga. ¿Con qué? No es con monedas o no es con... No, quítate un trozo de la barriga, una libra de carne. Digo que ahí se ve que duele, o sea, nos conmueve. Claro, pero si no lo íbamos a lo real del cuerpo, estamos diciendo que eso duele, que se ve gráficamente. Pero, ¿en qué consiste saldar la deuda simbólica? Ya estamos hablando de lo simbólico, pero también estamos diciendo que es un precio a pagar, es una libra de carne, pero ahí estamos en una metáfora.
Dar una parte de mí. Vale, pero de mi ser, de mi yo, de yo, mi, me, conmigo, ¿de qué mi? Dar una parte de yo. No, ahora no. A ver, venga, vamos a situar a... Sitúa al chico en el camino, Marta, a ver. El otro no. Yo ese pequeño, grande. Eso, pues eso, ahí ya. Por eso digo, soy una parte del deseo del otro, por lo que yo creo que eso es. Que lo planteabas. Lo planteaba por ahí. Es como que como liberarte. Sí. Es decir, como que eso, no, pero claro, en el sentido, es que lo acercaba según cómo empezaba a acercarse el concepto de amor, dar una parte del ser, y estamos viendo que en el ser, o te lo inventas, es decir, bueno, me refiero, hay un juego, no es para hacerlo tan juntos, ¿no? Pero Yo añadiría incluso porque el cuerpo, en psicoanálisis, es un cuerpo construido, o sea, no somos un cuerpo, es un cuerpo de discurso. Porque cuando tú hablas del yo, el yo realmente es un producto de identificaciones, a mí me está el ser que me identifica más. Entonces, pagar una libra de carne, yo lo veo más por el sentido de renunciar a algo, incluso que forma parte del propio cuerpo, ¿no? Que da consistencia a algo de lo real, por eso hablar del agujero. Es colocar algo ahí, sacar cuenta del agujero sin tener que colocar algo ahí que lo tapó. Me da la sensación de por ahí. Es simplemente aceptar que no somos, que tenemos que construir algo y que bueno, que venga lo bueno, ¿no? Claro, pero a la vez pienso, para construir ese algo también debo ofrecer o dar o deshacerme de parte de mí. Yo con esto de mi, yo, No, pero- no sé qué, no. Pero da mucho juego y más, claro. Pero bien, da mucho juego más en el campo, que estás tú. Una cosa es mantener esa cosa de coherencia, porque es decir, lo podemos conjugar siempre y cuando, es decir, sacrifico el ser de mí que quiere el otro para ser. No quiero ponerme en posición de falo. ¿No? Pero fijaos que estamos con esa especie de tensión dialéctica de que si sacrifico mi ser que el otro quiere para ser, está claro que en el ser que el otro quiere de mí no soy mí, pero no soy el ser. Si mantenemos la coherencia da mucho juego y a lo mejor es interesante plantearlo así, ¿no? Ser el deseo del otro, porque a ver, ser el deseo del otro es no ser, en el sentido ontológico del término, en el sentido de la subjetividad. Si me he identificado con el otro, no soy lo que decíamos la otra vez. Sí, Sara. También hay personas como me vienen en la calle. Sí, a ver. Digo que no sé si está en ese plano, como de dar algo, a que es insaciable, además, es que no debe limitarse. O sea, no hay un límite. O sea, de hecho, cercano. Probablemente este chico acabe muriendo por las amputaciones que se hace y las operaciones estas. Claro. ¿Quién? El Black Alien es muy interesante. Si quieres conocerlo, tiene distintas entrevistas. The White Project, por ejemplo, podcast muy famoso. Y de hecho, el otro día, justamente, vi una entrevista de él, y lo único que demanda en toda la entrevista, todo el rato pedía amor. Yo lo que quiero es amor y que la gente me vea y yo dar amor. Y dar y recibir lo mismo. Y estaba como atrapado todo el tiempo en eso. Y luego lo ves que está... Claro. Pero se automutila. Se hace... Se operan, se va a sitios donde le amputan dedos. Lo hace, él cree que hace algo, Marta. Él cree que, te explico el motivo, él cree que hace arte. Él siempre desde pequeño te cuenta que ha estado muy obsesionado por el universo, por los extraterrestres, por qué hay más allá, ¿no? Y le gusta mucho el arte y él es como si su cuerpo fuese el lienzo. Entonces, en vez de pintar o de moldear una escultura, él es la escultura. Conectando con la desfragmentación, entonces. Pues no, mira. Claro, porque fijaos, digamos, en esta
significante, claro. Y para ser, doy mi ser, ahí como que lo constituye como un acto de amor. Por ejemplo, ¿qué errores teóricos está haciendo ahí? Es como que se inmola para ser. Y ahí creo que es un acto de amor. De hecho, lo planteaba así. Ah, lo planteas, no lo he seguido mucho, Sí. pero así como lo van a decir, no me lo... Ah, sí, lo planteas. Más o menos, sí. Vale. Es como la forma que tiene de manifestar cómo entiende el amor Sí. y que le dejen ser así. Claro. Pero imagínate, además es una demanda, ¿no? Que le dejen ser. ¿Quién no le va a dejar? O sea, Claro. Pero ves que ahí hay una demanda. Siempre hay una demanda. Es decir, él piensa que da amor y lo que hay es una demanda de amor, una demanda terrorífica de amor. De hecho, A ver. hacer un vídeo Así. llorando porque no le dejan ser. Entonces, a mí este personaje, la verdad es que se ha creado ahí una historia que encima la comparte abiertamente. Y bueno, transmite también sus momentos balcones cuando no le dejan ser. Ahí es donde se ve también lo atrapado que está en esa demanda. Claro. Además, confundir lo que sería la demanda de amor con un sujeto de dador de amor, ¿no? Y además, la demanda en el sentido de la suplicatoria de dejarme ser. Pues es algo más, ya te estás ahí rebanando el cuerpo. Pero, claro, hemos hablado del goce, del cuerpo, y que el cuerpo es un cuerpo bastante, es decir, ¿podría haber un ser sin cuerpo? ¿Podría haber un viviente sin un organismo vivo? Él se la juega y además lo acepta, lo asume. Es muy heavy. A ver, según cómo, no entra en psicodiagnóstico, pero es que estamos hablando de un masoquismo y tal, no suena esto conceptual y estructuralmente, no me estamos viendo con este señor, además no lo sigo y tal, pero ve que ahí hay una cosa como perversa, ¿sí? Un atentado contra la vida. No sé. Pero en el fondo todos... Las inmolaciones. La alternativa, ¿no? A lo inorgánico, ¿no? Es como un poco... Sí, pero ahí plantea Freud que hay algo en nosotros que tiende a la inorganicidad. Esto es algo volitivo, esto por lo que estás comentando, es un sujeto que quiere llegar a ese principio del nirvana. Ya se lo llama amor y lo llama destruyéndose. Es como que la pulsión de vida la confunde con la pulsión de muerte. Como que el Eros tiene que ir a través del Thanatos. Una cosa, en fin, más allá de eso, que no hace falta ser terapeuta, como que esta persona no está bien situada, ¿no? Es decir, no podemos creer en esa especie de relativismo, ya no digo cultural, sino de este buenismo estúpido, de que, bueno, tiene derecho. No, está matando. Igual a alguien se lo tendría que decir. Claro, y homeostasis está de acuerdo, ¿no? Sí, o puede ser que permitido que la gente que le Claro. algo, o sea, que Claro. Al mexicano. Es un artista. Es francés, pero hay un daño en México, porque ahí en México hay un vacío legal que le permite hacer este tipo de amputaciones, porque claro, esto no lo puedes hacer en cualquier sitio. Pero es como la película esta de Cronenberg, no sé si la ves, Crímenes del Futuro. Vale, eso. Yo creo que ha visto la película y está haciendo un poco siguiendo el guión. Bueno, seguro que está siguiendo algún guión. Sí, sí. Hay que decirlo, mira. De hecho, también dijo alguna pieza que le impactó todo lo que estamos hablando, que también quería tener un hijo, que se está planteando este experimento con su pareja para ver cómo reacciona su hijo con él. Eso dijo, ¿no? Claro, Esto no lo había visto. en la última. Un papá muy guay, ¿no? Con un chaval como el papá. Pero si quiere hacer el pene bífido, es una locura. ¿Cómo va lo...? Claro, pero vamos a, pero fijaos, vamos a pensar, si queréis, iba a decir cosas arquetípicas, fantasmáticas. ¿Por qué, por ejemplo, estamos hablando de esto? En el sentido de, ¿por qué incluso nos está produciendo una fascinación, según cómo, un horror? Es decir, ¿y por qué la gente habla de esto? Es decir, ¿qué hay ahí que en general conmueve al ser humano? ¿Qué cosas del ser humano hay en un ser humano que se está matando? Que si queréis, puro goce, pura pulsión de muerte. Pero ¿por qué eso atrae? A ver, cuando incluso Freud, es decir, cuando hay algo que nos da mucho asco, mucha angustia, ahí hay deseo. Entonces digo, ¿qué creéis que está tocando de los registros en general del ser humano una persona así?
que como vienen aquí en Mallorca, todo eso te escarrufas solo de ver esto, como no me puede, pero estamos hablando de esto, hay algo del orden de la fascinación. ¿Por qué? ¿Qué registro nos toca? Un ser humano, un ser viviente que, bueno, está todo el rato convocando. ¿En qué sentido? En esta pulsión de muerte. Está ahí siempre es interesante, ¿no? Porque no... como asomarte un poco a lo real que no podemos... A mí me hace pensar en el deseo de libertad llevado al extremo, el parece, que luego no es así, pero parece que no le importa el qué dirán, hasta dónde lleva el deseo en lo que sea del ser humano. Porque, por ejemplo, está otro paralelismo, no tiene nada que ver en grado, pero Joan Pradell, por ejemplo, es un culturista español, muestra todo, y el culturista profesional como tal también lleva una vida obsesiva, igual que este chico, una obsesión y el cuerpo al límite, con química, con ciertas cosas. No sería lo mismo. Ahí os recomiendo, lo digo porque, claro, ahí hay un juicio de valor. O sea, está como todo diseñado para empezar a plantear quizá lo superficial, pero no sé, vuelvo a Netflix. Arnold Schwarzenegger, ¿no? No sé, quiero decir, si yo soy una escultura, es decir, ¿hasta qué punto te estás destruyendo? ¿O estás sacándolo? Es decir, no sé, uno puede decir, estás obsesionado con esto, estás obsesionado con la dieta, estás obsesionado con la belleza, pero es distinto. A ver, hablando así en términos llanos, esa persona no está bien, esto es una chalaura. Claro, es distinto si quieres ser Miss Olimpia español o lo que sea, es decir, es otra historia. Que luego estés obsesivo por otra cosa. Porque algo se ha dicho, creo que lo has dicho tú, ¿no, Flor? Lo de que, bueno, es artista. Pero eso no te da ningún salvaconducta de nada. No, quiero decir, sí. Está ya que el destripador, que creo que era médico. Claro. Que hay muchos ejemplos así. A ver, no tan No. extremo de llegar a amputarse, pero sí que, no sé, Marina Abramovic. Claro. Que Sí. pasar dolor. Hubo una cosa que realmente también me sorprendió y es que dijo, pues estaba pensando en amputarse la pierna para ponerse una prótesis, ¿vale? Claro, porque él habla de que le gusta mucho el transhumanismo y las prótesis, el hombre máquina, no sé qué, y dijo que no lo hacía por respeto a las personas que no tenían pierna involuntariamente. ¿Cómo? Pero porque no tienen pierna, porque no lo han elegido, él eligiéndolo. Dijo que por el chico está un poco liado, ¿eh? Hombre, claro, si lo notas. No, a ver, pero ahí no es, por eso digo, ahí hay algo de fascinación, pero lo que está claro, incluso se va desde el paradigma más médico de los psiquiatras, a un psiquiatra y te estás literalmente mutilando, no que te haces un arañazo, un intento. Está claro que eso es una patología grave. A mí me da igual que seas artista o que seas un genio de la informática. No, pero eso es sano. Como si alguien dice que tengo derecho a tirarme de la Torre Eiffel. Es decir, lo que tenemos que entender es que, por eso digo que si nos fascina, si nos atrapa, muchas veces tenemos que ver qué aspectos del ser igual están tocando cuestiones de lo real como puntas, ¿no? Como ese enigma de lo real, como lo siniestro. De hecho, la pulsión de muerte, lo real, ¿no? El sinsentido del síntoma, como esa mirada, ¿no? A eso. Claro, está tocando cosas que me fascinan, pero digo, más allá de eso, está como las maracas del machín, lo digo así con cariño, digo, a cualquier especialista de la salud, no que dice que voy a hacer o que me quiero, no, que lo hace, está claro que ahí se le debería detener. No me meto en la legislación de cada país, pero ese sujeto se está matando, literalmente. Eso es como, pues eso, es decir, yo tengo derecho a maltratarme, a vejarme y a suicidarme. Va a ser que no. Entraríamos ya en otra cuestión ya de la ética, de las leyes, pero no tiene. ¿Cómo es que este es el nombre del amor? Ahí está una palabra que para él eso es un acto de amor. Claro. Pensemos en la guerra, en estos, los kamikazes, ¿no? O sea, los nipones, la Segunda Guerra Mundial, los japoneses, es decir, estas personas que literalmente mueren matando, pero en el sentido de que ahí van al paraíso, lo que sea.
Lo que es el kamikaze, es decir, según cómo hay un acto de amor, a la patria, lo que sea, pero claro que o se llenan de goma 2 o lo que sea, o las propias inmolaciones. Pero aquí lo que estamos viendo es personas que se están mutilando. El amor al final, no sé si está sobrevalorado o al final todo lo No, contrario. pero ese acto perverso en el sentido conceptual de que me mato por el otro, pero el otro ¿quién es? El significante amor, Dios, la Virgen María, el Estado, la patria, la bandera. O sea, en este caso el amor sería un sacrificio. Es algo sacrificial. Acordaos de la perversión, que decíamos que el perverso es instrumento del goce del otro, pero ese otro es común. No sé que lo investiguemos y todo esto, pero digo que hay algo que va a fascinar, como cuando los cachorritos de las leonas tan bonitos en el National Geographic, tal, ya cuando empiezan a darle bocaditos a la cebra y tal, pero ya cuando empiezas a quitarle un trocito de carne a la cebra, ¿no? O al lobeno, lo que sea que te trae la mamá leona, o sea, es como, primero todo muy guay, es todo Walt Disney. Esa cuenta esta película, ¿no? Que los animalitos, los osos, los leones, los cocodrilos, y no han tenido mala prensa. Pero no se han dado cuenta que las serpientes y tal son como son animales sagrados, ¿no? Les digo, pero ya cuando empiezas a ver la sangre y tal, ay. Se están comiendo al otro vivo. Pero veis ahí, en lo animal, claro, digo, bueno, son animales. Vale, pero entonces no tenemos que hacernos Walt Disney. No tenemos que humanizar. Pero ahora cuando nos estás preguntando sobre la discriminación, ¿qué hablas en general al ser humano o qué nos toca a nosotros? Sí, en general al ser humano. Otra cosa que te quedes atrapado, es decir, ¿qué es lo que nos fascina de todas estas historias que estamos hablando del goce corporal, el goce mortífero, la automutilación? José, perdona, No, y por se favor. puede incluir ahí los adolescentes cuando se dañan, se cortan, y eso también, ahí. Todo lo que son los aspectos de autolesión, ¿no? Yo creo que esto en la psicología lo tenemos contemplado, como no es que hay actos de autolesión, ¿no? ¿En qué sentido? A ver lo que... Dejar algo Claro, para emerger como claro. un falso intercambio. Sí. Se ofrece como elemento de goce de un otro, ese otro es un significante. Sí, es decir, lo hará más que por algo, porque se lo sabe, para alguien. Ese para alguien es, ¿no? Vemos los kamikazes para tal, los fundamentalistas cuando se matan, ¿no? Todas estas cosas es para alguien, para alcanzar el cielo, esto, lo que sea. Entonces digo, claro, ¿para quién está haciendo esto? Y luego además ha puesto la palabra que es por amor. Y como que, bueno, está bastante confundido este hombre, ¿no? Pero lo que digo es que, ¿ves? Sabemos estas historias. ¿Por qué? Pues porque ahí hay un goce que tiene que ver literalmente con lo mortífero del cuerpo. En este caso, con la mortificación del cuerpo. Pero bueno, eso nos puede recordar, salvando las distancias que salvar, a todas estas cuestiones de la propia mística, ¿no? Del maltrato al cuerpo, no sé, se me ocurre por cambiar un poco de tercio, el fakir, o todas las vejaciones que uno hace con el cuerpo pensando que ese es el camino de la iluminación, o el camino de la salvación, o el camino de la divinidad. Por ejemplo, el Siddhartha Gautama, el Buda, enseguida cortó ese rollo, ¿no? De que no es con el cuerpo, que tienes que ser, alcanzar la iluminación y todas estas. Yo digo que son viejas cosas muy viejas que vienen en este mundo tan desubicado y parece que, bueno, pues se está inmolando públicamente. Igual que nos encantaba, digo ahora como sociedad y además como personas que nos gusta el cine, con todo lo que eso significa, el show de Truman. Como hay en esa representación, está todo el mundo comiendo palomitas y no sé qué, y viendo todo el día, es como un gran hermano. ¿Cómo nos interesa el otro? Sí. Bueno. Claro, porque ya ni siquiera era un guerrero con otro, ya era cuando luchas con el león, ¿no?
Claro, pero tú ya has hablado de la defragmentación. Sí. Hay una cosa que bueno, hay nuestro Dalí, Salvador Dalí, toda la cosa, ¿no?, de lo paranoico, de la defragmentación, incluso de lo psicótico, en todo eso, pero fascina. En el sentido que, no que nos mole, no que nos gusta, porque a veces, pues digo, la fascinación es, uy, ¿no? Lo de que hacíamos así con las películas, uy, ¿no? Porque, ¿qué nos detiene, no? ¿Qué hay ahí que nos convoca? Pues mira, iba a entrar en el deseo y el goce. Estamos en el... Bueno, aquí habla de la relación de... Hemos dicho que nos íbamos a acercar un poco a este tema otra vez del el dolor de la existencia, de este caso de André Guidet, pero yo creo que ya entrar en este tema. Y además, como sería un bloque nuevo, que es el significante del falo, estamos justo en la mitad del seminario. Yo creo que el significante del falo, ya entraríamos de lleno, el deseo y el goce, algo dijimos, son temas potentes, ¿no? Es decir, el goce como concepto, el jouissance, es decir, esto fuera de... Esto nos va a explicar mucho con respecto a lo que no se puede entender por el pensamiento lógico, por la psicología positivista, por todo en el sentido de que, pero ¿cómo puede haber? Porque además lo confunden, pero ¿cómo yo, porque me piensa que soy yo, cómo yo me puedo satisfacer en algo que a mí me duele? O sea, no entienden nada del axioma de la clínica psicoanalítica. Ni es el yo el que se provoca, ¿no? Lo que sí que sabemos es cómo hay algo, ni siquiera de lo que yo gozo, porque es una salvajada. Lo que digo de ese psicoanálisis silvestre, incluso para los que no creen en el psicoanálisis, que no hay ni psicoanálisis ni nada, pero pues mira, te lo has buscado. O mira, si estás tan mal, por algo será. Salvajada. Luego no creen en Freud, la gente ahí como... Pero lo que me vengo a referir es que, claro, algo goza en mí y ese algo goza en mí, el sujeto de la conciencia, no lo vive como algo placentero. Más allá del principio del placer es una construcción teórica, es un constructo teórico. Entonces, lo que no se suele entender, fuera de este paradigma de la teoría del inconsciente, incluso de la clínica, es que más allá de que la persona, el ser humano, sufre, por hacerlo así más gráfico, en una parte de su ser, algo goza de él. Digo que ahí ya en este entramos en el goce y el deseo, porque todo lo planteamos en términos como, bueno, se ha hablado de la homeostasis, ¿no? De qué gano yo con esto, qué pierdo yo con esto, pero ¿y si el tema fuera, y qué gana eso con aquello de lo que yo padezco? ¿No? ¿Quién goza en mí con eso que yo estoy haciendo? O con eso que yo no estoy haciendo, o con eso que a mí me pasa. Pero hay un elemento gozador. Ahí tendríamos el sentido del síntoma, incluso más adelante lo veremos, la parte sin sentido dentro del propio análisis del sentido del síntoma. Es decir, la parte, si queréis, no interpretable. La parte más gozosa, la parte que toca más lo real. Pero hay que hacer todo ese recorrido, porque si no, pues no sé, pues volvemos a lo de siempre. Yo no tengo nada que ver, mi ser no tiene nada que ver, es una cosa de la danza bioquímica, ¿no? O la danza de los neurotransmisores. Y entonces sabéis que tampoco tienen mucha imaginación, ¿no? O hay que inhibir la serotonina, o además siempre con la mira que también hay neurotransmisores, pero parece que todo es la serotonina, a veces la noradrenalina, pocas veces la GABA, pero no como tampoco hay tantos neurotransmisores, pero que es una cosa de mis neurotransmisores, pero ni siquiera de mí. Entonces, como que ahí está absolutamente puesto toda la extraterritorialidad del síntoma, es decir, yo no tengo nada que ver, yo padezco de eso, entonces me voy a un gran otro que sin implicarme a mí, lo que decíamos, creo que era tú, Silvia, en esa responsabilidad subjetiva, porque es otro paradigma. Es como qué sentido ni qué sin sentido. A mí me duele, pues algo no funcionará en mí, ¿no? Como que el mí es ajeno a mi anatomía, a mi biología. Es otro paradigma, estamos en él. Nosotros partimos de esa premisa de que el síntoma es... Entonces digo que todo esto que nos va a llevar muy bien, luego vamos a empezar a plantearlo con la cosa del goce. Y que no es tan sencillo como que el goce es la parte del ser
que tiene un más allá del principio del placer, que a la conciencia, que al yo, incluso al yo de la segunda tópica, le llega como displacer. Lacan va a hablar, por decirlo así, de que somos gozados. Vale, entonces, ¿qué otro goza de nosotros? Digo, fijaos dónde queda la persona. Y no es que las neuronas gozan de nosotros, no hay ese paradigma. Las neuronas son disfuncionales, o hay un exceso de neurotransmisores, o un déficit, yo qué sé. Claro, no hay ese paradigma, ¿no? No se puede ni siquiera poetizar. Hay un baile incontrolado o psicótico de los neurotransmisores y hay que ponerlos en raya, ¿no? Por ejemplo, pues eso, hay que armonizarlos. De hecho, cuando hablamos en la psicosomática, por así decirlo fuerte, en psicoanálisis, de que hay una locura cerebral, hablando de los procesos tumorales o cancerígenos, entrar ahí que es algo más que una metáfora. No para de reproducirse. Según para quién es descriptivo, pero para nosotros en esa descripción hay una fuente psíquica que alimenta todo eso. Y estamos hablando de lo que podrían ser enfermedades terminales, como sabemos. Bueno, pues con el goce y el deseo, con que somos sujetos capturados por la Matrix, ¿no? Como que nos encanta estar en la taberna, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando iba a salir, ¿no? Es un poco una parodia, es un performance, ¿no? Digo, pues si vais a la fotógrafa Olga Fefirova, no te ha puesto un tatuaje que no se pueda borrar. De hecho, iba a salir y me dice, José, me ha dicho, voy en bus y tal. Dice, vas a ir así. Uno lo normaliza. Claro, no vemos exacto, no vemos que pues somos elementos que formamos parte de toda esta productor de la Matrix, ¿no? Ahí tenemos todas las metáforas, toda la mitología, el mito de la caverna, habla del show de Truman, la propia película de Matrix. Digo que también es una manera de poder acompañar todo esto que vemos, de que inconscientemente, nuestra realidad inconsciente sobredetermina, ¿no? Nuestras creencias inconscientes, pero si son nuestras creencias inconscientes, no son nuestras creencias, son creencias que corresponden al otro, super yo. Yo creo que si esto lo podemos transmitir con un poquito de gracia y algo de pedagogía, porque la gente está viendo que algo no marcha, que los viejos paradigmas no. Y toda la esperanza y toda la ilusión en el paradigma de la ciencia, yo creo que hay que decirlo, como la nueva religión de la verdad, bla, 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 todo esto que yo creo que con la pandemia, a los más fieles, ¿no? A los más creyentes, algo se les movilizó. Luego la gente vuelve otra vez, luego la gente, ¿no? Claro. Bien, pues nada, un gusto haber hecho este curso. Ha sido un curso especial, intensivo, dentro de una serie de cambios. El año que viene, bueno, hemos decidido, creo que se ha decidido que empezamos en septiembre. Tú también, Flor. Bueno, entonces ya. A ver, a mano alzada de los aquí. ¿Septiembre o octubre? Bueno, no, a ver. Se ha cerrado. Pues nada. Soy yo, sé que soy yo el único. No, había. No, yo también decía octubre, ¿eh? Tú también decías octubre. No. Vale, pero no sé si sabíais que íbamos a ir hasta el seminario 11. Nos paramos en... 11. Vamos a ver los 10. Los 10. Todo el retorno a Freud lo vamos a ver. O sea, en realidad nos vemos el jueves que viene. Descansamos. Pero bueno, no hay excusas de que, jolín, ahora 5 seminarios de golpe. El 6, el 7, el 8, el 9 y hasta el 10. No, están ahí en el gran otro Google. Está todo ahí puesto en PDF. Si hay dificultades de adquirirlos. Bueno, de verdad, un gusto. Buen verano. Y nos vemos en unos meses, en 2 mesecitos. Que es vuestro deseo, ¿no? Bueno, es el deseo del profe, el deseo de... José, ¿pero qué día empezamos? Pues ya no lo he mirado en el calendario, igual vamos a estar en comunicación, no sé, ahora, pues a ver si es así, pues no sé ni cómo cae septiembre. Bueno, entonces fijaos, como justamente el 1 de septiembre es viernes,
nos veríamos nada menos que ya el 7 de septiembre y tendríamos las 4 clases semanales. O sea que tenemos una semanita de septiembre de vacaciones. Entonces, 7 de septiembre, 19:30, segunda parte del seminario quinto, las formaciones del inconsciente, y la propuesta maravillosamente loca de llegar hasta el seminario 11 de Lacan, los 4 conceptos fundamentales de vida. Es decir, ver de esa manera el seminario 10 de la angustia. Espero no tener, Continúa. espero no tener una reacción formativa negativa. Bueno, Heidi, nada, descansito de verano. Nos vemos allí. Las clases se seguirán grabando por si alguien no puede, aunque la presencia física online es lo mejor. Y se os mandará. Gracias. Chicas y chicos. Ahora ese verano voy a montar con un compañero